Bienvenidos a este Microlearning webinar que trataremos hoy sobre una cuarta parte de la prescripción de las guías de evacuación después de los webinars que hemos ido haciendo sobre las normativas, cómo calcular y cómo seleccionar los diferentes componentes. Hoy haremos un webinar específicamente para tratar los aspectos claves de la instalación de este tipo de sistemas de prescripción diferencial. Gracias a todos los asistentes por participar. Esperamos que sea de su agrado. Los otros webinars que hemos ido haciendo pueden acceder a ellos a través de nuestro canal de YouTube. Y sin más, pues vamos a proceder. Voy a apagar la cámara por fluidez. Y procedemos, por tanto, a iniciar este micro. Bien, como decía, trataremos hoy lo que son el objeto y funcionamiento de estos sistemas de prescripción diferencial, para recordar rápidamente en qué se basan. Trataremos de qué espacios debemos de presurizar, los componentes del sistema de prescripción, y nos fijaremos en qué características hay que tener en cuenta para cada componente de esta instalación. Veremos rápidamente un poquito cómo utilizar nuestro software ClickFan para el cálculo, también una presentación específica al respecto. Y finalizaremos pues viendo las diferentes soluciones que tenemos para los sistemas de presurización. Nos he apartado pues las preguntas que sean necesarias. Respecto al objeto y funcionamiento del sistema de presurización diferencial, pues bueno, recordar que tenemos básicamente dos situaciones: situación de puertas cerradas y situación de puertas abiertas. Siempre el objetivo será impulsar aire en la vía protegida o presurizada para que evitar la entrada del humo en esta, y por tanto tenemos una zona protegida en verde a nuestra derecha, en la cual tenemos esa presión positiva mientras las puertas están cerradas, y una zona pues no protegida a la izquierda en rojo, en la cual pues también tenemos el incendio. Mientras funciona la sobrepresión, pues lo que hacemos es impulsar ese aire a la zona protegida. Mientras las puertas están cerradas, ese aire se escapa, se filtra por los resquicios que hay entre las puertas y la estructura, generando esa sobrepresión. Eso nos determina un caudal de diseño. Tenemos la segunda situación, que es la situación de puerta abierta, en la cual pues, necesitamos, como no es posible mantener ese nivel de presión, pues lo que hacemos es mantener un caudal de aire que nos suministre la velocidad de paso por la puerta no suficiente para evitar que el humo penetre dentro de la vía de evacuación. A pesar de eso, pues bueno, tenemos esas dos situaciones, puerta cerrada y puerta abierta. Para la situación de puerta abierta también tenemos un caudal elevado, para la situación de puerta cerrada pues tenemos un caudal más bajo, pero no podemos mantener siempre ese caudal elevado porque si no la presión sería excesiva, y tenemos que limitar también esa sobrepresión para poder abrir esa puerta, para que la fuerza que tengamos que hacer para abrir esa puerta pues no sea excesiva. Bien, vamos a ver un pequeño vídeo de cómo funcionarían estos sistemas. Bien, tendríamos un edificio en el cual pues, tenemos una escalera presurizada y tenemos también un vestíbulo presurizado en este caso. Bien, con los dos equipos en la cubierta, impulsando aire tanto en la escalera como en la zona de vestíbulos. Y pues tenemos el cuadro de maniobra de los bomberos para activar el sistema, los elementos de difusión, rejillas o compuertas, y las ondas de presión diferencial para medir esa diferencia de presión y regular el sistema. Cuando tenemos un incendio, lo que tendremos será que el humo llegará hasta el sistema de detección, activará la central de detección y comunicación de la alarma, y esto pues, nos dará la señal al cuadro de maniobra para activar la presurización. Esto pone en marcha el sistema, abre las compuertas que mayor utilizadas, empezamos a impulsar en la escalera y incrementar en la sobrepresión en la situación de puertas cerradas, tanto en la escalera como en el vestíbulo. Evidentemente, esta situación pues, no se puede mantener durante todo el incendio, porque al momento hay que evacuar, un momento en el cual, cuando se abren esas puertas, todo el aire escapa por esas puertas y, por tanto, la sobrepresión cae. Y en esta situación lo que tenemos es mantener esa velocidad mínima de paso del aire, y tenemos que incrementar, por tanto, ese caudal de aire. En el momento que esas puertas cierran, por los mecanismos automáticos, la presión sube, y aquí nuestro objetivo es rápidamente regularla para limitar esa fuerza para que en la puerta y permitir también a las personas. Y esto sería el equipo completo con el ventilador, la toma motorizada y el cuadro de control que nos permite una 15 sobrepresión.
Bien, visto esto, vamos a ver qué espacios tenemos que presurizar en cada situación. Siempre tendremos que presurizar lo que es la caja de la escalera, esto inevitablemente, pero según los requisitos, según los requisitos reglamentarios de cada país o según la aplicación, pues será necesario presurizar también la zona del vestíbulo. En este caso, cuando tenemos que presurizar el vestíbulo, pues tenemos dos alternativas. La primera es presurizar la escalera y todos los vestíbulos al mismo tiempo, con un equipo para la escalera, con su regulación, y un equipo para los vestíbulos, impulsando aire, como digo, a través de rejillas en cada uno de los vestíbulos de forma simultánea. En esta sección real no tendríamos una regulación de la presión, sino que tendríamos un sistema de caudal constante en el cual pues, aportaríamos el mismo aire en cada vestíbulo. Esto funciona bien cuando todos los vestíbulos tienen la misma configuración, pero si tenemos diversidad de configuraciones, pues puede ser problemático. Y es también problemático cuando tenemos edificios de bastante altura, porque al final el caudal que tenemos que transportar por el conducto es la suma de los caudales que tenemos que impulsar en cada uno de los vestíbulos independientes. Por tanto, en edificios de mucha altura esto puede requerir una ocupación de espacio importante y suele ser un hándicap. En esos casos, tanto en el primero como en el segundo, pues puede ser una alternativa la presurización únicamente del vestíbulo de la planta del incendio. En este caso lo que haremos es disponer de unos sistemas, unos subcuadros, llamamos PDS y control, sondas de presión diferencial, en ambos casos conectados vía Modbus con el cuadro central de regulación del sistema, y así que trabajaremos con un sistema regulando el caudal de aire en el vestíbulo, y para ello pues tendremos que activar a través de la detección de incendios el subcuadro de la planta correspondiente a la del incendio para que éste envíe la señal de lectura de la sonda de presión diferencial al cuadro y regule el caudal que impulsamos. Esto requerirá también de la apertura de una compuerta motorizada, que se puede hacer también desde este subcuadro de PDS y control, que además puede también hacer la apertura de lo que llamaremos el escape de aire que veremos más adelante. Bien, tenemos en cualquier caso, como hemos dicho, que regular ese caudal o regular sobre todo controlar la sobrepresión para que sea suficientemente alta como para que evitar la entrada de humo dentro de la escalera, pero no demasiado alta como para que impidiera abrir esa puerta contra la sobrepresión, digamos la fuerza de apertura de la puerta. Esto se consigue, pues, hay varias soluciones, la norma nos contempla varias soluciones. Las dos primeras son con puertas de sobrepresión, ya sea en la propia escalera o los conductos, para liberar el exceso de caudal, trabajando con ventiladores con caudal constante. Pero la solución más utilizada y que nos permite más flexibilidad es la regulación de la velocidad del ventilador con una consigna, en este caso de 50 pascales, la sonda de la escalera, para, a través de la lectura de la sonda de presión diferencial, enviamos esa lectura a un variador de frecuencia que nos modula la velocidad de giro del ventilador. Cuando las puertas están cerradas, nos reduce esa velocidad para reducir el caudal y mantener controlada esa sobrepresión, ese valor de diseño, en 50 pascales. Cuando se abre la puerta, como no es posible mantener ese nivel, lo que hace el sistema es intentar conseguirlo, pues irá incrementando continuamente la velocidad de giro del ventilador hasta que llegará, pues, probablemente a su velocidad máxima, pero en este caso no queremos conseguir una sobrepresión, sino que queremos conseguir ese caudal máximo que es el de diseño para conseguir esa velocidad. Todos los kits de presión que disponemos pues cuentan con esta sonda de presión diferencial, variador de frecuencia y ventilador. Bien, en este caso, esta regulación es importante que se realice lo más rápido posible. De hecho, la norma nos habla de que no debemos de utilizar sistemas de caudal variable si no somos capaces de conseguir un incremento del caudal en al menos del 90% en los 3 segundos posteriores a la apertura o al cierre de la puerta. Sería lo que tenemos grafiado aquí. Tenemos un sistema en el cual tenemos en naranja el nivel de sobrepresión, en azul el caudal y aquí tenemos en negro grafiada la situación. Mientras las puertas están cerradas, pues lo que hacemos es impulsar un caudal de aire bajo para mantener ese nivel de sobrepresión. Cuando abrimos la puerta, pues como todo el aire escapa por esa puerta, la presión cae, tenemos que incrementar rápidamente en esos 3 segundos ese caudal para evitar la entrada del humo dentro de la escalera. A partir de ahí, cuando tengamos ya la situación de la puerta abierta, una vez vuelve a cerrarse la puerta, lo que tenemos es que, como estamos impulsando una elevada caudal de aire y estamos reduciendo la sección de paso del aire por la puerta, lo que se produce es un incremento de la presión diferencial, un pico. Por tanto, este pico, este exceso de sobrepresión nos podría impedir la abertura de esa puerta. Es por ello que tenemos que limitar el tiempo durante el cual tenemos ese exceso de sobrepresión, de nuevo a esos 3 segundos. Bien,
Más puntos a tener en cuenta respecto a los aspectos fundamentales, pues la necesidad de un ventilador de reserva. Cuando solo existe una vía de evacuación, pues es necesario disponer de un ventilador de reserva. Esto nos lo marca la norma 12.101-6, que debe entrar en funcionamiento de forma automática en caso de fallo del ventilador. Para esto, pues, hay dos opciones: o ventiladores en paralelo provistos de compuertas de sobrepresión antirretorno para evitar el bypass, el flujo, la recirculación del aire a través del ventilador que no está operando, o ventiladores en línea, y en este caso tiene el hándicap de que tenemos que tener en cuenta que el ventilador que no está trabajando genera una pérdida de carga, una pérdida de presión adicional del ventilador que está trabajando, que eso es bastante importante. Esta segunda solución pues, requiere menos espacio, pero tiene este hándicap, que requiere motores mucho más potentes, frente a la primera solución, que requiere más espacio, pero motores menos potentes. Por otro lado, lo más importante es que este cambio, esta conmutación entre los ventiladores principales y la reserva, pues sea de forma automática cuando se produzca la detección del fallo del primer. El tercer aspecto a tener en cuenta, la entrada de aire. Veo que hay varios comentarios que se oye muy lejos. Voy a intentar modificar si soy capaz de modificar el micro. Un segundo. Vamos a ver si así mejora. Esperemos que mejore un poquito así, no lo sé. Bien, decíamos que tenemos el tercer aspecto a tener en cuenta es la entrada de aire. En caso de que mucho mejor, vale, muchas gracias, se agradece. Bien, decíamos en el caso de la entrada de aire, pues es importante tener en cuenta que esta entrada de aire no se contamine por el humo de un posible incendio, no se vea afectada, y para ello pues la norma contempla dos situaciones. Si tenemos el equipo instalado en la planta baja, que sería la opción más adecuada, que es donde hay menos riesgo de contaminarse por el humo. En ese caso, incluso en esa situación, pues nos pide que tengamos una compuerta de humo motorizadas con un detector de humos que provoque ese cierre de esa compuerta y el paro del ventilador en caso de detectarse humo. En el caso de instalación en cubierta, que es lo más habitual, adicionalmente pues se nos pide disponer de dos tomas de aire alternativas, una de la otra, dirigidas hacia lados opuestos del edificio, cada una con su compuerta motorizada, su sensor de humos, ¿vale? De manera que inicialmente ambas están disponibles, están abiertas, pero en caso de que una de las tomas de aire se contaminara por el humo, pues esa se cerraría, manteniéndose abierta la principal, ¿de acuerdo? En cualquier caso, si las dos se llegaran a contaminar, pues evidentemente las dos se cerrarían, el ventilador pararía, pero nuestros sistemas incorporan un sensor de humos que se va comprobando periódicamente la ausencia o presencia de humo en la aspiración, y si alguna de las tomas de aire dejara de estar contaminada, pues automáticamente esa se abriría y se reactivaría el sistema, tanto en sistemas con cubierta, en sistemas con toma de aire en la planta baja. Cuarto aspecto a tener en cuenta, muchas veces olvidado en los proyectos, tradicionalmente pues se olvida bastante, pero es fundamental, el escape de aire. El alojamiento en la planta de incendios debe tener específicamente una liberación de aire, un escape de aire para el caudal de presurización. Esto es esencial para poder mantener esta presión diferencial entre el espacio presurizado y el no presurizado, porque si la sobrepresión en la situación de puertas cerradas se nos genera gracias a la fuga de aire que se produce desde la escalera hacia la planta a través de esos resquicios entre la puerta, si no existe ese paso de aire, porque al final el aire no puede escapar de la planta a la cual accede, finalmente se equilibrarán las presiones entre ambos lados y dejaremos de tener una sobrepresión, con lo cual accederá el humo a la escalera. Lo mismo en la situación de puerta abierta. Si no tenemos esa puerta abierta, ese aire que tiene que pasar con suficiente velocidad por esa puerta, pues no podrá pasar y, por tanto, no se acabará entrando el humo dentro de la escalera. De hecho, esto es un ejemplo de una simulación que hicimos para un proyecto en España, en el cual pues, se nos dijo inicialmente que no se podía disponer o era muy complicado disponer de un escape de aire, y se analizó pues, una frase que tiene la norma, que es que nos dice que si se puede garantizar en los momentos previos a la ruptura de los cristales que la situación es adecuada, que no haya entrada de humo en la escalera, pues el sistema sería válido, porque al final cuando rompe los cristales ya tendremos un escape de aire. Hicimos una simulación en este caso y podemos ver pues, que a los 120 segundos pues, ya tenemos humo dentro de la escalera,
a los 180 segundos todo el primer nivel está lleno de humus y entrando al segundo nivel, a 240 segundos 2 niveles llenos de humo, con la presurización funcionando pero sin existir un escape de aire, porque como no hay ese movimiento, pues el humo al final acaba accediendo a la escalera. 480 segundos, ya una situación con toda la escalera llena de humos. A partir de los 500 segundos, curiosamente, se produce la rotura de los cristales a unos 300 grados de temperatura aproximadamente, y en ese momento sí que el sistema de presurización es capaz rápidamente de limpiar, si os fijáis en 120 segundos, es capaz de limpiar de humos la escalera. Esto es la situación sin escape de aire. Cuando lo comparamos con la situación con escape de aire, pues podemos ver que en ningún momento el humo penetra en la escalera, incluso en las situaciones de incendio completamente desarrollado, como tendríamos a la derecha de todo. Por tanto, vemos la eficacia, por un lado, de la presurización para evitar que el humo entre en la escalera frente a otros sistemas que he recogido reglamentariamente que se basan en evacuar el humo desde la escalera, por tanto, que permiten que el humo entra, pero también la eficacia del escape de aire y la necesidad de ese escape de aire. Para realizar ese escape de aire, pues disponemos de varias soluciones. La primera sería, recogidas en la norma, la instalación de compuertas o ventanas en la fachada del edificio que se abran automáticamente en la planta del incendio para proveer ese camino de fuga del aire desde la zona no protegida. En este caso, pues al tratarse de elementos en fachada, pues lógicamente si pueden estar sometidos a vientos predominantes en contra, pues habría que doblar su superficie entre dos fachadas distintas para que al menos una de ellas no estuviera afectada por ese viento en contra. En este caso, pues tendríamos estos elementos, los subcuadros de control instalados en cada una de las plantas, que además de medirnos la presión diferencial en cada una de las plantas para hacer esa regulación de caudal, pues nos permiten también, por un lado, la apertura de esa compuerta motorizada de suministro de aire en esa planta, como hemos visto, en ese vestíbulo, y por otro lado también nos permite la gestión de esa abertura de ese escape de aire. Tanto si trabajamos con sistemas en fachada, como si trabajamos con la segunda solución recogida en la norma, que sería un conducto, en este caso de ventilación natural, comunicando todas las plantas. En cada una de las plantas tenemos una compuerta, en este caso compuertas de control de humos motorizadas, de forma que, de nuevo, con ese subcuadro PDS Lobby Control, procedemos a la apertura de la compuerta en la planta del incendio, dejando cerradas las compuertas en las otras plantas para evitar que el humo, hubiera un reboque de humo hacia esas plantas. Normalmente estas plantas serán cada una de ellas un sector de incendios, con lo cual este conducto tendrá que ser evidentemente un conducto de control de humos de clasificación de sector múltiple, lo mismo que las compuertas tienen que ser compuertas de control de humos de sector múltiple o multi-compartment en inglés. Importante diferenciar en este caso lo que serían las compuertas de control de humos que no son compuertas cortafuegos, son otro elemento distinto y es importante en este caso instalar compuertas de control de humos. O, de nuevo, esta misma solución, pero en lugar de con ventilación natural, con un conducto de ventilación mecánica, en este caso provisto de un ventilador que nos permita extraer ese caudal de aire del escape de aire. ¿De acuerdo? De nuevo, esas compuertas de control de humos, principalmente de sector múltiple, si son diferentes sectores de incendio. Bien, quinto punto, la activación del sistema y el control. La activación de nuestros sistemas de presurización debe ser automática a partir de la detección de incendios siempre. Por tanto, lo ideal sería tener un sistema de detección de humos direccionable con una central que nos envíe una señal a nuestro cuadro de control y nos active el sistema de forma automática. A partir de que el sistema es activado, ya funciona de forma autónoma, puede darse señales del estado de funcionamiento, pero no hace caso, digamos, a otras detecciones que pudiera haber en el edificio, sino que toma esa detección y aunque perdamos esa detección, nuestros sistemas están pensados para seguir trabajando aunque se deje de recibirse esa señal de la detección de incendios, pues porque se haya quemado el cable o porque haya pasado cualquier otra situación. Lo normal, como digo, es tener esos sistemas de detección propiamente en el edificio, pero en edificios que son reformas, pues podríamos incluso, si no tenemos sistema de detección, pues podríamos disponer de detectores de humo autónomos que nos manden una señal, un contacto a nuestros cuadros PDS Lobby Controls para activarse y a partir de ese cuadro activar el sistema de presurización diferencial. Por lo tanto, existen posibilidades para edificios que no dispongan propiamente de un sistema de control de humos, de detección de incendios, perdón. En cuanto al control, el segundo apartado es el control manual necesario para los bomberos. Debe estar ubicado en el acceso de bomberos cerca de la entrada del edificio y principalmente la norma nos pide que por lo menos tengamos un selector de cero manual automático
Para los bomberos, la situación normal de funcionamiento sería en automático, pero puede ser necesario que ellos quieran parar el sistema cuando lleguen o lo pongan en marcha de forma manual si no se ha puesto en marcha de forma automática. Además de eso, pues debe tener 4 pilotos señalizadores de estado, de luz verde cuando el suministro eléctrico está disponible, el sistema está preparado para entrar en funcionamiento, rojo cuando se recibe la señal de activación a partir de incendios, amarillo en caso de fallo de algún componente y luz blanco cuando el sistema está funcionable. Disponemos de cuadros sencillos para bomberos, simplemente con los 4 pilotos y un selector, o ya los elementos más, los kits de sobrepresión Kitbox PDS, que cuentan con un cuadro de bomberos con pantalla táctil en el cual pues tienen la información visualmente del estado de la sobrepresión, el nivel de sobrepresión, el estado de todos los componentes, el nivel de funcionamiento del ventilador, etcétera, y que además sirve pues para la programación y puesta en marcha del sistema, además de contar con los pilotos señalizadores y con los selectores manuales. Último aspecto a tener en cuenta en el diseño de sistemas de presurización, pues los casos específicos de edificios de gran altura, en los cuales, pues debido al riesgo de la estratificación por temperaturas, el aire frío tenderá a subir para arriba, el aire caliente tenderá a subir para arriba y el aire frío quedarse abajo. Esto nos puede generar sobrepresiones en la parte alta del edificio y presiones más bajas o depresiones en la parte inferior del edificio, con lo cual en estos casos, pues eso en verano, en invierno puede ser lo recíproco. En estos casos, pues que hace un diseño particular, probablemente recurriendo a varios kits de sobrepresión dispuestos en diferentes zonas. Aquí tendríamos pues uno en la mitad inferior y otro en la mitad superior, pues cada uno con su regulación a través de las lecturas de presión en esas zonas, en la zona superior y la zona inferior. Cada uno trabajaría con un caudal distinto para regular la sobrepresión en función de las necesidades de cada área. 2, 3 o los que fueran necesarios en función de la altura, ¿no? Para vencer esa estratificación o sistemas que además pues, podrían ir comandados con múltiples ondas de presión diferencial a lo largo de la escalera, de manera que vamos leyendo la presión diferencial con esos Kitbox esos PDS Lobby Control que hemos visto antes, esos cuadritos, vamos leyendo en cada planta la lectura de presión diferencial de la escalera respecto a las plantas y podemos tomar pues, un valor promedio, un valor máximo, un valor mínimo o un valor específico si fuera el caso. Bien, dicho esto, pues para el diseño del sistema, para el cálculo del sistema, recordarles que disponen de nuestra herramienta QuickFan en nuestro software de selección, en el cual en el apartado de herramientas pues tenemos disponible una herramienta específica para la presurización de vías de evacuación, pensada inicialmente conforme a la UNE EN 12101-6 de aplicación en España, pero también existen diferentes posibilidades de cálculo, una con la nueva norma europea 12.101-13, que en algunos países ya está empezando a ser aplicación, no todavía en España reglamentariamente, probablemente en el futuro, pero ya está disponible a través de la herramienta de cálculo esa posibilidad, y también está disponible la posibilidad de calcular según la NFPA 92, por tanto, tenemos las 3 normas principales actualmente para el diseño. No me alargaré sobre este aspecto, simplemente pues, que sepan que se puede ir configurando cada una de las plantas con su tamaño, número de puertas, como existencia de puertas simples, dobles, ascensores simples, ascensores de bomberos, etcétera, para ir generando el esquema del edificio e ir calculando automáticamente los caudales en situación de puerta cerrada o puerta abierta y, por tanto, el de diseño tanto para la escalera como los vestíbulos. Como decía al principio, a través de nuestro canal de YouTube está disponible vídeos de varias formaciones, entre los cuales encontrarán el vídeo específico de uso de esta herramienta para el cálculo de sobrepresión de escaleras. Para terminar, pues, bueno, recordarles que todo esto que hemos venido diciendo, estos aspectos claves a tener en cuenta, la rápida regulación, el ventilador de reserva, la doble toma de aire en equipos de cubierta, la activación automática del control y el control manual, la necesidad de disponer de múltiples ondas o elementos de regulación por cada una de las plantas, pues todo esto es posible integrarlo en este kit, el kit Box PDS Smart, que en primer lugar pues es un sistema capaz de garantizar
mantener esta sobrepresión y alcanzar, como decíamos, ese 90% del caudal requerido dentro de los 3 segundos siguientes a la apertura o cierre de la puerta, como pide la norma. Ha sido ensayado para esto y, por tanto, además de otros ensayos de certificación, pues de este comportamiento dinámico, pues además compatibilidad electromagnética, resistencia ambiental y grado de protección IP. Por tanto, es un equipo muy avanzado y que recoge todas las prestaciones que requiere la norma para el correcto funcionamiento del sistema de presurización diferencial. Cuenta con una fuente de alimentación certificada, unas baterías para mantener el funcionamiento del cuadro de control y mantener la información del cuadro de bomberos, y en este caso pues ha previsto ya pues para una puesta en marcha muy rápida e intuitiva. Permite controlar hasta 3 tomas de aire motorizadas, a pesar de que la norma pide 2, pues si se quieren poner 3 para tener mayor seguridad, pues se pueden poner hasta 3 tomas de aire motorizadas con sensor de humos. Este detector de humos que, como digo, cuenta con este reset automático, por tanto se puede ir cada X tiempos configurable, cada X segundos, pues ir reseteándolo y comprobando de nuevo si ha desaparecido ese humo o no en la toma de aire. Se puede trabajar con un modo de presurización o de presurización, e incluso en el modo de presurización se puede añadir una funcionalidad adicional que es la extracción de humos posterior a la extinción del incendio, pues los bomberos mediante la pantalla pues poner el sistema en reversibilidad y generar la extracción de humos en lugar de una sobrepresión. Podemos conectarle varios sensores de presión para cajas de escalera de grande tamaño y elegir el modo de control, máximo, mínimo o promedio, ya sean sondas de presión o estos Kitbox PDs, estos PDs Lobby Controls que incorporan esa sonda de presión diferencial. Se le pueden conectar también sensores externos de humedad, temperatura y viento, pues para poder hacer una puesta en marcha para ventilación, por ejemplo, cuando tengamos una humedad excesiva, una temperatura excesiva dentro de la escalera, o incluir una programación horaria para pues mantener esa ventilación diaria. Y evidentemente, como podría ser de otra manera, pues podemos conectar este sistema al DMS del edificio para, a través de Modbus, conocer todos los parámetros de funcionamiento del sistema, no solo los parámetros propios del variador, sino también pues la situación de las tomas de aire, de los detectores de humo, de la lectura de cada una de las sondas de presión diferencial, etcétera, etcétera. Este sistema pues viene con un ventilador, el cuadro de control, el cuadro de bomberos y una toma de aire motorizada de serie. El cuadro de control integra pues las baterías, el PLC para esta regulación rápida, no se trata simplemente de un variador, sino que es un elemento de software muy sofisticado para detectar pequeños cambios y activar rápidamente, y el cuadro de maniobra de bomberos con la pantalla táctil para la programación y la puesta en marcha, con la posibilidad de conectar hasta 3 Kitbox PDS Smart con un cuadro de mandos de bomberos y con los sectores cero manual automático y la posibilidad de hacer un reset del incendio una vez al final del incendio desde el cuadro, o bien por comunicación podemos venir y resetearlo. Hay que resetear el sistema porque, como digo, por seguridad el sistema sigue funcionando incluso si dejáramos de recibir la señal de activación del incendio, y se dispone también de un selector de test para comprobar el funcionamiento del sistema. Estos sistemas se complementan con los PDs Lobby Control que hemos dicho antes, que se instalarían en cada una de las plantas para leer la sobrepresión en cada una de esas plantas, sobre todo en la situación de presurización de vestíbulos. Incorporan esa sonda de presión diferencial y incorpora también pues, la gestión de la apertura de la puerta motorizada para suministro de aire en el vestíbulo de la planta de incendio, también la gestión de la abertura del escape de aire de la planta desde el incendio. Incluso podríamos hacer un control proporcional de una compuerta motorizada para hacer una regulación de la cantidad de aire que estamos impulsando en el vestíbulo. En lugar de trabajar con un variador de frecuencia, pues podríamos a través de esa compuerta motorizada regular esa sobrepresión en el vestíbulo. Y la activación de estos PDs Lobby Controls pues se puede hacer de forma remota desde un sistema direccionable de una central de detección de incendios, o como estos detectores puntuales autónomos en cada planta que enviarían un contacto a estos cuadros para su activación, y desde estos activaríamos el sistema general de sobrepresión. Por último, pues como decíamos, el Kitbox PDS Smart incorpora de serie un Damper Box Smart que viene fijado al equipo, se puede desmontar y desplazar para montarlo en conducto, y si se requieren 2, pues se precisa uno adicional. Lo importante de estas tomas de aire motorizadas es que su actuación sea rápida, en este caso abren y cierran en 2,5 segundos, para que rápidamente, cuando se detecta humos, el sistema cierre la compuerta y pare el ventilador y se evite cualquier entrada de humos dentro de la zona protegida. Tenemos contactos sensoriales para monitorizar el estado de la compuerta, abierta o cerrada, el detector de humos, como decíamos, reseteable para poder verificar continuamente el estado de la presencia de humos o no, tapa de registro, y bajo demanda pues con un sistema anticongelación para climas muy fríos.
Y sin más, pues hasta aquí llegaríamos y ya voy a encender la cámara ahora y proceder a la parte de preguntas. Bueno, las primeras que no se escuche, que se ha escuchado muy bajito, supongo que ya están resueltas. Perfecto. Y a partir de aquí, pues la presentación me dicen, se tiene que cargar. Ahora mis compañeros desde el control creo que se tienen que encargar de cargar la documentación. A ver si me están escuchando y pueden proceder a cargar la documentación. Si no, la hago yo enseguida mientras vamos. Ya ahora mismo ya está cargada. Ya tienen ustedes cargada la presentación. La pueden descargar desde aquí mismo, ¿de acuerdo? En cualquier caso, si la precisaran, pues se ponen en contacto con este departamento de comunicación y se la harían llegar. El sistema 10 pascales para diferencia de presión con la puerta de salida abierta. Sí, bueno, esto es una situación, la 12.101-6 plantea para las clases C, D y E, además de esta situación de 50 pascales de puerta cerrada y la situación de puerta abierta de 350 metros por segundo, plantea una situación adicional que es que estando todas las puertas de la escalera cerradas y abierta la puerta de salida, mantener 10 pascales. Bueno, a través de cuando se hace el cálculo, el Quick Find, pues se permite seleccionar la clase y sistema para hacer el cálculo, y cuando se integra esa situación clase C, pues por ejemplo, o D, pues se calcula con esa situación, que normalmente es la que requiere más caudal. La situación 10 pascales es la que requiere más caudal y bueno, el sistema de nuevo es capaz de regular entre ese caudal máximo, que será el de la situación de puerta, en este caso de salida abierta, y la situación de puerta cerrada será el de caudal mínimo, pues el sistema regula perfectamente, y también en ese punto intermedio que tendremos con la puerta de la planta de incendio abierto, cosa que con los sistemas con puertas de sobrepresión en la escalera pues no funciona correctamente. Con los sistemas de regulación por presión sí que funciona correctamente. ¿A partir de cuántos pisos de un edificio se requiere presurizar escalera? Bien, la necesidad de presurizar las escaleras viene marcada en la reglamentación. Cada país tiene sus requisitos. En el caso de España, me voy a referir al caso de España, pues el Código Técnico de Edificación pues nos marca en su apartado de BSI 3, que es el de incendios, la parte de evacuación, nos marca en función del uso de la escalera, en función del tipo de edificio, si es vivienda, docente, hospitales y demás, en función de la altura, nos dice si la escalera es protegida o especialmente protegida o no lo es. Si es protegida o especialmente protegida, pues una de las soluciones es la presurización. Quiero recordar que para viviendas es protegidas a partir de 14 metros y especialmente protegida a partir de 28. Esos serían los rangos así de memoria. Pero cada país, como digo, tiene sus requisitos. La norma no marca unos criterios de altura mínima para hacer una sobrepresión, sino que tiene que ser la reglamentación la que la marque, ¿vale? Siguiente pregunta. Tanto la NFPA como la UNE piden de forma explícita 2 ingresos de aire independientes para los equipos. La NFPA de forma explícita no, la NFPA es muy generalista, vamos a decir, pero sí que al final en la práctica suele ser habitual o recomendable disponer de esta doble toma de aire. Una cosa es lo que la norma UNE sí, tanto la 12.101-6 como la nueva 12.101-13 requieren ese doble ingreso de aire cuando instalamos el equipo en la cubierta, y es lógico, porque si tenemos un equipo en la cubierta y el humo va a acabar saliendo por la cubierta o por la fachada, pues existe un elevado riesgo de que esa toma de aire se contamine por el humo, entonces estaríamos metiendo humo dentro de la escalera o tendríamos que parar el sistema y por tanto dejaría de tener lógica. Por tanto, la NFPA estrictamente como tal no lo dice, de la misma manera que tampoco recoge directamente el número de puertas que considera abiertas. A partir de ahí sí que hay foros de debate de esta norma NFPA en el cual pues se debate sobre esta necesidad, hay documentos al respecto y pues yo diría que la necesidad del doble ingreso, si no llegue a ser requisito normativo, yo diría que es un requisito de sentido común, vamos a decir. Buenos días. El reglamento nacional de la E, no sé qué significará, de Perú, indica que debemos regirnos a la norma FP 92. La consulta si estos equipos SECA cumplen con esta normativa, si están certificados y listados UL o ANCA. Bueno, el cumplir con la normativa sí, porque al final la NFPA 92 no tiene unos requerimientos respecto a los equipos propiamente, en cuanto a la certificación de los equipos, sino que es una norma de diseño.
y nos marca, en este caso, la necesidad. No tenemos esa situación propiamente de puerta cerrada o puerta abierta. En el FPA 92 tenemos un nivel de sobrepresión mínimo que hay que asegurar, que es pues 25 pascales, bueno, son columnas de 1000 pulgadas de columna de agua, que no recuerdo exactamente el valor, pero trasladando a pascales son 25 pascales si no hay rociadores y 12,5 pascales habiendo rociadores. Y en este caso, pues eso hay que hacerlo cuando las puertas están cerradas, pues requeriría un caudal mínimo, que como tenemos con la situación de puerta cerrada, sería la equivalencia. Y en la situación de abertura de puerta, que se producirá también, pues la NFPA igualmente nos sigue pidiendo esa sobrepresión mínima, por tanto nos requiere un caudal mucho más grande. Por tanto, siempre tendremos también dos caudales, uno alto y uno elevado, y por tanto el equipo tendrá que regular entre esas situaciones. Nuestros equipos se pueden configurar para la sobrepresión, la consigna de sobrepresión que se desee y, por tanto, regular automáticamente la sobrepresión, incrementando o reduciendo el caudal para mantener, mientras las puertas están cerradas, esa sobrepresión controlada. La NFPA 92 también refiere a la NFPA 101, creo recordar, para la fuerza máxima para apertura de la puerta, que viene a ser 30 libras, que son 133 newtons. Por tanto, de nuevo tendremos también esa necesidad de no exceder la sobrepresión y, por tanto, es la misma prestación de funcionamiento del sistema que tenemos en Europa. Respecto a la necesidad de UL o ANCA, pues bueno, son equipos de presurización. La UL sería para equipos propiamente de extracción de humos. En este caso no tenemos una extracción de humos, sino tenemos una presurización, y hasta donde yo sé no existe una certificación para estos equipos. Sí que existe ya una norma para ensayar estos equipos en Europa para dar esa prestación de 3 segundos. Hasta donde yo sé, en FPA 92 tampoco tiene ese requisito de que el sistema reaccione en 3 segundos en un tiempo determinado, por tanto no tendríamos esa posible certificación, porque esa prestación no diría cómo ensayarla. Sí que existe, como digo, una norma europea ya, 12.101-6, versión 2022, que nos permite ensayar esos equipos, y en algunos países de Europa ya desde hace años se ensayan también, y nuestros equipos ya han sido ensayados en esos países de Europa para esa prestación. Siguiente pregunta. ¿Los cuadros o tableros eléctricos de bomberos son compatibles para extractores o ventiladores de otras marcas? Pues no sabría decirle, porque, claro, están diseñados para nuestros ventiladores. Nuestros ventiladores están acoplados con nuestros variadores de frecuencia, por tanto, no los hemos probado con otras marcas, por tanto, no puedo garantizarle que funcione correctamente. Hay que tener en cuenta que, de nuevo, que esta prestación rápida no se consigue con cualquier ventilador. Por ejemplo, para ensayar esta prestación de reacción en 3 segundos, pues es muy importante la inercia de la hélice del ventilador, lo cual, pues por ejemplo, con ventiladores centrífugos, pues puede ser complejo debido a la elevada inercia del rotor, ¿no? de lo que es la hélice. Entonces, no podemos garantizar que la misma prestación que se consigue con nuestros ventiladores en nuestros kits, pues se va a conseguir con otros ventiladores. Bien, para escaleras de gran altura, ¿cómo funcionan las diferentes opciones de la variedad de valores de las distintas ondas? El valor intermedio no acaba siendo lo mismo que una única sonda de presión en el centro. No necesariamente. Si hubiera una estratificación lineal, sí, podría ser la misma, pero no siempre se instala la sonda en el centro. Muchas veces se instala en la planta alta, otras veces en la planta inferior, y al final, pues teniendo varias sondas, pues tenemos una lectura más uniforme de la escalera, ¿de acuerdo? Por tanto, creemos que sería mejor, además de que teniendo varias ondas, pues se puede trabajar, como digo, con un valor promedio. Es una de las opciones, si se quiere, pero también lo normal sería trabajar con el valor máximo, que sería el más crítico para asegurar la apertura de la puerta. Normalmente la fuerza máxima para la apertura de la puerta es de 100 newtons, como decíamos en Europa, 133 en FPA, y eso pues corresponde, pues depende del tamaño de la puerta, pero puede ser hasta unos 80 pascales, con lo cual, mientras tengamos ese sería el valor más crítico, entre coger 50 y 80 pascales, pues sería más crítico, y probablemente en edificios de gran altura sería más recomendable trabajar con el valor más alto. Quisiera que nos puedan contar del riesgo de colocar sistemas sin kit de sobrepresión, sino con compuertas con rejillas de libre presión que actualmente se usan en Chile. Sistemas sin kit de sobrepresión, sí, con compuertas de rejillas de libre presión. Bien, entiendo que se están refiriendo a la solución de, bueno, más que rejillas de libre presión, lo que se llama las compuertas de sobrepresión, que son unas compuertas taradas que se abren cuando hay un exceso de sobrepresión. Se trabaja con un ventilador a caudal constante. Bueno, los riesgos de estos sistemas son, pues precisamente si se trabaja con
Claro, la norma en principio recoge dos situaciones, ¿no? Que serían puerta cerrada y puerta abierta, ¿no? Y eso sería un caudal alto y un caudal elevado. Pero entre medio de esos dos caudales podemos tener situaciones intermedias. De hecho, es lo que vemos con los sistemas clase C que recogemos en España, ¿no? Que tenemos un caudal muy elevado para la puerta de salida, para esos 10 pascales y la puerta de salida exterior abierta y las resto cerradas, un caudal muy bajo con las actuales puertas cerradas, pero entre medio tenemos otros caudales como pues, valores intermedios. Las compuertas de sobrepresión pues, están pensadas para trabajar entre uno y el otro punto, en dos puntos distintos, o todo o nada. Si tenemos que trabajar con situaciones intermedias que se nos pueden dar de forma caótica durante la evacuación, cuando se van abriendo diferentes puertas, pues esos sistemas, y además lo hemos visto por cálculo también nosotros, no son capaces, con situaciones intermedias, de regular correctamente la sobrepresión. Y podríamos tener situaciones en las cuales durante un tiempo excesivo tuviéramos un exceso de sobrepresión y de nuevo, no pudiéramos abrir las puertas. Estos mismos sistemas de libre presión en Europa pues también se deben de ensayar, según esta misma norma que estáis comentando, se deben de ensayar para comprobar que son capaces de que en ningún momento durante más de 3 segundos tengamos, vamos a decir, este exceso de sobrepresión. Si el sistema no reacciona suficientemente rápido, esta compuerta de sobrepresión no abre suficientemente rápido para hacer ese alivio de aire, pues podría excederse ese tiempo durante el cual no fuéramos capaces de abrir la puerta y generar un riesgo. ¿En qué categoría ubicaría usted una escalera de locación descendente de un edificio plurifamiliar? No sé desde qué país se dirige, pero en un edificio plurifamiliar, entiendo un edificio de varias plantas, de varios apartamentos, me imagino quiere decir, pues dependería de la altura y lo que requiera la reglamentación, ¿no? En cuanto a categoría de la norma europea 2100-6, si existe compartimentación entre los diferentes pisos, entre las diferentes plantas, pues prácticamente lo ubicaríamos en una clase A, que es la más sencilla, situación de puerta cerrada 50 pascales, situación de puerta abierta 0,75 metros por segundo. ¿De acuerdo? ¿Durante cuánto tiempo debe mantenerse la sobrepresión? Pues mientras funcione el sistema, hasta que lleguen los bomberos, por lo menos debería funcionar durante la evacuación, si ese ha sido el objetivo, y también si ha sido el objetivo que la lucha contra incendios, pues mientras se trabaja el funcionamiento del sistema. Estos sistemas están pensados para funcionar en continuo. No son ventiladores que tengan una limitación de temperatura, como los ventiladores de extracción de humos, que pueden estar ensayados solo para 2 horas. Estos ventiladores funcionan en continuo, por tanto, no veo un problema en el tiempo de funcionamiento de la sobrepresión. De hecho, hay que ir a pararlo directamente. Tanto la norma UNE, la NFPA como la norma UNE piden de forma explícita dos, esto ya lo he visto, ¿no? Esta ya lo hemos visto. Ya está, la de los ingresos ya la hemos visto. Si se instala el variador de frecuencia, se puede prescindir de la compuerta de liberación de presión y la compuerta cortafuegos. Se puede, evidentemente, trabajando con variador de frecuencia, no es necesaria la compuerta de liberación de presión. Son dos sistemas diferentes, o uno o el otro. De hecho, cuando trabajamos con variador de frecuencia, nunca es necesario la compuerta de sobrepresión. Al contrario, si se trabaja con compuerta de sobrepresión, si el edificio tiene muchas plantas, puede ser necesario complementar esta compuerta de sobrepresión con un variador de frecuencia, como hacen, por ejemplo, en algunos países del centro de Europa. Compuerta cortafuegos, no entiendo qué aplicación en este caso, qué papel jugaría una compuerta cortafuegos dentro del sistema de presurización. Cuando comentas que los box PDS sirven tanto para extracción, ¿se tiene que pedir ventilador extraversible o ya son reversibles? Vamos a ver, el ventilador, un ventilador axial, aunque fuera unidireccional, haciéndolo girar en sentido inverso, nos daría cierta capacidad de extracción. Si queremos que tenga la misma capacidad de extracción que la que tenemos en aportación, evidentemente habría que pedirlos reversibles. Y si queremos que además pueda vehicular humo, pues tendría que ser de temperatura, clasificación FT300, F400. Estos sistemas están pensados como un añadido a la presurización para si bomberos quisiera tener esa prestación adicional de, una vez finalizado, extraer el humo. ¿Vale? En ese sentido, la capacidad de que fuera de temperatura sí que sería importante porque estarán extrayendo humos, aunque probablemente serán humos bastante fríos. La necesidad de que sea 100% reversible en cuanto al caudal, pues depende cuánto tiempo quieran tardar los bomberos en sacar el humo, porque si un ventilador axial irá sacando menos caudal que el que iría impulsando, pero irá sacando cierta cantidad de aire igualmente.
Se pueden hacer estudios a Quick Fan según las clases 1 y 2 de la norma 12.109.13 o seguimos trabajando con las 6 clases de la A a la F. Efectivamente, se pueden hacer estudios con ambas normas y con las clases que tenemos en ambas normas. Para la 12.109.13, que es de aplicación, como digo, ya en algunos países europeos, pues con el Quick Fan se puede utilizar la clase 1 o la clase 2. Y con la 12.109.6 pues podemos trabajar con las clases que están allí, que en principio son no las 6, porque la clase F prácticamente, la clase E y la F no se utiliza nunca, y la E en contadas ocasiones, y con las otras 4 clases que sí que están allí para seleccionar el Quick Fan. El equipo, no sé si acabaré hoy con tanta pregunta. El equipo de sobrepresión debe contar con suministro de eléctrico complementario. ¿Es así? Correcto. Debe comprar, como cualquier sistema de control de humos, debemos tener un suministro principal y un suministro secundario de emergencia, que en caso de fallo del principal, pues se alimente al cuadro de presurización con ese suministro eléctrico de emergencia. El SAI que incorpora el PDS garantiza el tiempo suficiente del equipo de sobrepresión. El SAI que incorpora el PDS garantiza el tiempo de funcionamiento del control, del cuadro de control, no del ventilador. Evidentemente son baterías simplemente para electrónica para asegurar el funcionamiento, mantener en funcionamiento el control y mantener la información. Si tenemos que garantizar el funcionamiento del ventilador, como decíamos en la parte de la pregunta anterior, pues tenemos que disponer de ese suministro eléctrico de emergencia. ¿El diseño de caudal de escape tiene que ser con 100% del caudal máximo de diseño? No, el caudal de escape se calcula por el caudal que pasa a través de la puerta abierta entre la escalera y la planta de incendio, que es pues coger el área de esa puerta y multiplicarla por la velocidad que nos pida la norma. El caudal de diseño del sistema es ese caudal que pasa por la puerta más las fugas adicionales que se producen por otras plantas, por el hecho de que la escalera, incluso la situación de puerta abierta, queda una presión residual normalmente de unos 10 pascales, ¿vale? Más el coeficiente de seguridad que se le añade del 15% para fugas en los conductos en el cálculo. Por tanto, no es para el caudal del ventilador, sino que es para el caudal del aire que pasa a través de la puerta abierta. Escape natural, pero yendo al valor máximo, abrir puertas queda en diferencial bajo el otro extremo. ¿Se podría filtrar humo? Esta pregunta, Javier, no la entiendo. Pero yendo al valor máximo, abrir puertas. Así, cuando se abren las puertas, efectivamente, la sobrepresión cae. De hecho, por cálculo suelen resultar unos 10 pascales, más o menos aproximadamente, con las velocidades de 0,75 metros por segundo que marca 12.101-6. Con la nueva norma pues serían algo más elevadas, pero en ese caso, como decimos, ya el objetivo no es mantener esa sobrepresión, sino mantener esa velocidad. Ese es el concepto europeo. El concepto de NFPA sigue siendo, incluso la dirección de puerta abierta, de mantener esos 12,5 pascales si hay rociadores o 25 si no los hay. Son dos criterios distintos, en ese caso el europeo y el americano. En Europa estamos convencidos que con esas velocidades es suficiente para evitar esa entrada de humos y por eso lo reflejamos así en nuestras normas. Las puertas de escape pueden ir en patios interiores y si debe haber una distancia diferente de la que indica el código técnico respecto a las ventanas. Sí, con esto pues hemos encontrado a veces, precisamente este proyecto que hicimos la simulación, pues se pedía de realizar una sobrepresión porque, bueno, probablemente la solución de ventanas practicables que permite el código técnico, esas ventanas no respetaban las distancias de compartimentación a las otras viviendas que exige el código técnico y bueno, y esto es una situación, ¿no? Las escapes de aire, pues sí, en este caso también tendríamos que garantizar esas distancias mínimas que pide el código técnico respecto a otras ventanas de patios interiores. Por tanto, en ese caso, pues probablemente sería más práctico un sistema con un conducto y evacuarlo por la cubierta. ¿Los escapes de aire son siempre necesarios o va en función del tipo de actividad? Es decir, en donde no exista permanencia de personas. No, los escapes de aire son siempre necesarios. Como hemos visto, porque si no existe ese escape de aire, el sistema no funciona. Existen otras soluciones también en edificios, por ejemplo, con atrios, pues se puede realizar ese escape de aire a través de los atrios o en aparcamientos se podría realizar el escape a través del propio sistema de extracción de humos del aparcamiento. En edificios multiplanta tipo oficinas y demás, pues serían esas soluciones que hemos visto, independientemente de que donde exista permanencia de personas o no. Desde España, porque al final el objetivo es que el humo no entre dentro de las escaleras para permitir esa evacuación, pero también para permitir el acceso de bomberos.
Desde España, ¿podría explicar de nuevo y un poco más claro la necesidad de una columna de escape de aire? De una columna de escape de aire. Bueno, podemos volver para atrás. El escape de aire, a ver si voy a apagar la cámara un momento. Sí, para verlo. El escape de aire lo teníamos aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? El escape de aire lo que tenemos es que si nosotros no tenemos este escape de aire, cuando tenemos el incendio, el humo se expande e intenta filtrarse por los resquicios que hay entre la puerta y, pues creo que tengo por aquí un dibujo, vamos a ver. Creo que, segundo, aquí. Bien, cuando estas puertas están cerradas, ¿de acuerdo? El humo intenta escapar, pues genera una sobrepresión en la zona donde tenemos el incendio y si no tenemos esa sobrepresión en esta otra zona, vestíbulo y escalera, si no generamos una presión superior a la que genera el humo donde lo tenemos, al final, incluso estando las puertas cerradas, por esos pequeños resquicios que nos quedan, el humo escaparía. Para eso es necesario que tengamos una sobrepresión mayor en esta zona y esa sobrepresión lo que hace es que es como inflar un globo. Si tenemos un globo y lo mantenemos inflado, pero tenemos pequeños agujeritos en ese globo, pues tenemos que ir soplando continuamente para mantenerlo inflado y el aire se nos escapa por esos agujeritos, ¿vale? Mientras vamos soplando, se nos va escapando el humo, el aire por esos agujeros. Si el globo evidentemente está en un ambiente más grande y el aire escapa de ese ambiente. Pero si el aire que nosotros va pasando por esos resquicios hacia la zona del incendio luego no tuviera por dónde escapar, porque fuera un espacio completamente cerrado, sobre todo la situación de puertas abiertas, pues primero la situación de puertas cerradas, si el aire no puede pasar, la sobrepresión se genera porque pasa aire. Si no pasa aire no se genera sobrepresión. De hecho, la fórmula que nos permite calcularlo nos dice que el caudal es 0,83 veces el área de ese espacio de fuga por la raíz cuadrada de la sobrepresión. Por tanto, si hay caudal, hay sobrepresión. Si no hay caudal, no hay sobrepresión, ¿vale? En la situación de puerta cerrada. Por lo tanto, es necesario para mantener esa sobrepresión, porque si no, al final se equilibran las presiones entre ambos lados y como aquí tenemos adicionalmente la sobrepresión que genera el humo, pues eso filtraría el humo hacia adentro. Con la situación de puerta abierta es más crítico todavía porque el parar el humo, el avance del humo se consigue teniendo suficiente velocidad de paso del aire por esa puerta. Si ese aire que está entrando por esta puerta está entrando por esta otra, luego no puede escapar de la planta por ningún lado, pues si no puede salir, evidentemente no podrá entrar. Y si no puede entrar, pues no podremos parar ese acceso del humo. Es por eso que es necesario ese escape de aire. Bien, vuelvo a las preguntas. A ver si soy capaz aquí. Bien. Según la norma 12101, ¿hay algún caso en el que hay que considerar más de una puerta abierta? Sí, la 12101-6 plantea diferentes clases de sistemas y en concreto la situación de puerta abierta en la cual nos pide esa velocidad de paso del aire, pues la clase A es una única puerta, la clase C es una única puerta, pero la clase D son dos puertas abiertas, dos plantas, y la clase E son tres plantas, tres puertas, ¿vale? La situación de 10 pascales es cuando la puerta exterior está abierta. En la clase C no hay ninguna puerta más adicional. En la clase D hay una puerta en una planta por encima del incendio y en la clase D hay dos puertas más adicionales. Bien, en edificios protegidos, véase en el centro de Madrid, en donde es inviable separar las dos tomas de aire cubierta, ¿cuál sería la solución? Pues, bueno, pues tendríamos que buscar soluciones imaginativas, Javier. Si no podemos poner esas dos tomas de aire cubierta, la solución te diría sería poner la toma el equipo en la planta baja o en una zona donde no exista riesgo de verse contaminada por el humo. Habría que buscar en esa planta baja donde tenemos un espacio, una sala técnica o algún sitio, si es que disponemos de ello, para hacer esa entrada de aire, porque la norma nos dice que si lo tenemos en planta baja no necesitamos esas dos tomas de aire alternativas. Si la tenemos en cubierta, pues si queremos cumplir la norma tenemos que hacer eso o asumir que tendremos el riesgo de que o ubicarla de alguna manera que aseguremos que no se vea contaminada por el humo, ¿no? Se podrá, eso, pues bueno, si tenemos ese escape de aire conducido, por ejemplo, pues podemos conducir ese escape, si no tenemos el escape de aire por fachadas, por ventanas, pues el riesgo es que por las ventanas pues el humo subiera para arriba y llegara a contaminar esa entrada de aire. Si en lugar de eso tenemos
una escape de aire con conducto, pues podemos buscar cómo conducir ese conducto suficientemente alejado para que quede más elevado que la entrada de aire, por ejemplo. Normalmente se suele hacer pues 1 metro por encima de la entrada de aire y por lo menos 3 o 5 metros más alejado que esa entrada de aire, que son criterios bastante generales que incluso el código técnico los tiene para escapes de aire de aparcamientos, por ejemplo, en relación a las entradas del edificio, pues podemos buscar soluciones de esa para asegurar de alguna manera que no tenemos ese riesgo de contaminación por el humo. ¿Se podría catalogar una vía de evacuación de un edificio como clase C de viviendas? Una vía de evacuación de viviendas como clase C. Bueno, a ver, en principio la clase C se recoge para edificios en los cuales no hay compartimentación entre las plantas, hay sistema de detección y comunicación de la alarma y, por tanto, se plantea una evacuación simultánea de todas las plantas. En principio, en viviendas sería lógico pensar en una clase A, porque en viviendas debería haber compartimentación entre las plantas y, por tanto, lo lógico sería pensar en una clase A. Aquí hago un pero a raíz de los últimos incendios que hemos tenido, o el último incendio grave que hemos tenido en España, en el cual, pues, en teoría había compartimentación entre las plantas, seguramente, ¿vale? Me imagino, es un tema que está en investigación, pero imagino que habría compartimentación entre las plantas. Pero hemos visto que no era tal porque ha habido una propagación por fachada. Bien, en esos casos, pues podríamos pensar en que pensamos que la clase A es una defensa in situ, que se llama, que se basa en asumir que solo se evacuará la planta del incendio y es seguro permanecer en el resto de plantas hasta esperar a ser rescatados. Esto que estoy diciendo ahora, pues algunos después de lo de Valencia, pues estarán pensando en todo lo que ha pasado, ¿no? Y la clase A se basa en ese criterio, ¿no? Pero se basa sobre todo en que no hay propagación del fuego de planta a planta y, por tanto, no es necesario evacuar a toda la gente. En edificios de viviendas en los cuales existiera ese riesgo de propagación de planta a planta, pues podría tener sentido pensar en una clase C, pensar en una evacuación simultánea, pensar en cambiar las estrategias principales de bomberos, que recordemos que es la de esperar a ser rescatados. Esa es la estrategia número 1 para el 99% de los casos en viviendas, ¿vale? Pero puede haber casos en los cuales quizás debamos de replantearnos esos y una presurización con una clase C pues podría ser una primera aproximación acompañada probablemente también de una formación de los inquilinos que sean conocedoras de que tienen esa situación, esa instalación y que en caso de incendio pues puede ser mejor evacuar que no quedarse en casa como sería lo normal, ¿de acuerdo? ¿Es obligatorio por normativa sobrepresionar un vestíbulo sin escalera de un ascensor situado en un parking? Un vestíbulo sin escalera de un ascensor situado en un parking. Pues en principio, si ese vestíbulo forma parte de una vía, ese vestíbulo no sería una vía de evacuación, porque si eso es a través de un ascensor y no hay escalera, no es una escalera protegida, especialmente protegida. Por tanto, en principio, reglamentariamente no veo esa necesidad. Reglamentariamente creo que no existe ese requisito. Tendría una función desde el punto de vista de evitar la propagación del humo, porque al final las cajas de ascensores son espacios por los cuales si el humo accede a ellas, pues puede propagarse hacia otras plantas. Entonces, a pesar de que reglamentariamente creo que no está recogida esa necesidad, podría ser a nivel de prestación pues una buena solución. La pregunta de valor máximo y mínimo me refiero a las sondas. Si vamos al valor máximo ignorando el mínimo, ¿existe riesgo de que se filtren humos en esas zonas? Sí, podría existir si vamos al máximo, podría ser que en la planta que hay menos valor se filtrara humo, pero eso, bueno, es una función que tenemos durante la puesta en marcha, el poder trabajar en esas condiciones y elegir en ese momento si vemos que tenemos con la sobrepresión, ya aseguramos en la planta con menor presión, ya aseguramos esa sobrepresión mínima, pero tenemos un riesgo de exceso de presión en otras plantas, pues podríamos regular con esa sobrepresión máxima. En caso contrario, pues probablemente iríamos al valor mínimo o al valor promedio. Es una función que, digamos que una prestación adicional que tenemos como durante la puesta en marcha si nos encontramos con situaciones de este tipo, ¿de acuerdo? Esa posibilidad de elegir uno u otro, pero sí que realmente tendríamos que cumplir las dos condiciones, que no tengamos
como decíamos, una presión excesivamente baja para evitar que el humo entre dentro de la escalera, ni una sobrepresión excesivamente alta. Y en función de la escalera, pues tendremos que, durante el commissioning, durante la puesta en marcha, pues tendremos que elegir si trabajamos con el promedio, con el mínimo o el máximo, pero probablemente esa elección no será la misma para todas las escaleras que tengamos durante nuestra vida útil como diseñadores o como instaladores, sino que en cada caso pues podremos irnos hacia un lado o hacia el otro. Y bueno, ahora ya no hay más preguntas. Nos hemos estirado media hora de preguntas. Así que, bueno, en cualquier caso, si queda alguna duda, pues a través de nuestros correos electrónicos, pues pueden ponerse en contacto con nosotros y intentaremos solventarlas tan rápidamente como nos sea posible. Lamento el inconveniente de la mala audición durante el principio. Pensaba que iba mejor porque estaba trabajando con múltiples, con dos micrófonos, pero he visto por lo que me han dicho que no funcionaba bien y por eso bueno, hemos cambiado al otro. Y nada, tienen disponible el documento para descargarlo, tendrán disponible la grabación también y como recordarles que a través de nuestro canal de YouTube pues tienen disponibles todas las formaciones que vamos realizando con estos microlearnings, las que hicimos en su día de específicas de sobrepresión para cálculo de sobrepresión, para diseño y normativa y otras que vamos haciendo, emplazarles a las dos próximas formaciones que tenemos previstas, la próxima sobre el uso de compuertas motorizadas con alto aislamiento térmico para sistemas de control de temperatura y evacuación de humos y también para los sistemas de control de humos en cámaras frigoríficas mediante compuertas motorizadas que habrán recibido ya los correspondientes correos electrónicos. Sin más, pues despedirme de ustedes y agradecerles la atención y hasta la próxima. Gracias.